de apelación de auto en el expediente número 386-2021, colegiado conformado por las magistradas Vargas Astro, Palomino Pedraza y Jordán Carpi. Fue ponente la doctora Palomino Pedraza, a quien se le transfiere la dirección de la presente audiencia. Doctora Palomino. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos los asistentes a esta sesión virtual. Conforme ha señalado la presidenta de esta sala superior, la presente audiencia es de apelación a la resolución emitida por el señor juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, y esta resolución ha sido materia de impugnación por parte del Ministerio Público. Voy a solicitar al señor fiscal cumpla por favor con su acreditación. Sí, muy buenos días, señora directora de debates, señora presidenta, magistradas de la Sala Penal de Apelaciones de Loreto. Por el Ministerio Público, Javier Luis Manuel Caballero Mego, fiscal adjunto superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Loreto, con domicilio procesal en la calle Samanes Ocampo, 958, tercer piso, casilla electrónica 45553. Muchas gracias. Gracias, doctor. El abogado defensor de la parte agraviada tiene el uso de la palabra para su acreditación, por favor. No, usted es el abogado doctor de la parte imputada. Estoy pidiendo la acreditación de la defensa de la parte agraviada. A ver, líder, si informa. Yo no vi que Señora miembro del colegio. Señor abogado defensor, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando. Todavía no le he dado el uso de la palabra a usted, doctor, por favor. Ya. El abogado Frank Cerrón Rivera, yo lo vi que estaba en sesión. Doctor, acaba de salir el señor un ratito. Ya se encuentra incorporado, doctor. Ok. Abogado Cerrón Rivera, cumpla por favor con su acreditación. Sí, doctora, buenos días. Disculpe, el internet está un poco mal. El que hace uso de la palabra, el abogado Fran Cerrón Rivera, con registro CAL 1445, con correo electrónico número 69664, abogado de la familia del occiso, el señor Min Chun Chong. Gracias, doctora. Gracias a usted. Ahora sí, voy a pedir por favor a todas las partes que están interviniendo en esta sesión virtual que aperturen sus cámaras. El abogado defensor de la parte imputada cumpla con su acreditación. Muy buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Jorge Nicolás Valcarce Robledo, abogado defensor de los procesados Luis Guevara Guizango, John Anthony Pinedo Santoyo. Domicilio es Brasil 166, casilla electrónica 67872. Gracias, doctor. ¿Usted se encuentra con sus patrocinados? Doctor Pinedo Santoyo, ¿se encuentra usted con sus patrocinados? El abogado Pinedo Santoyo, ¿se encuentra usted con sus patrocinados? Se encuentra apagado su audio, doctora. Está apagado su audio, abogado. Estamos escuchando, doctora. Le estamos escuchando perfectamente. ¿Está usted con sus patrocinados? Le pregunté. No le escuché, doctor. ¿Está usted con sus patrocinados? Sí, los dos están junto conmigo, aquí en la audiencia. Por favor, que se acredite. Me indiquen su nombre completo, su DNI, su dirección, número de teléfono y correo electrónico. Hola, buenos días. Mi nombre es John Anthony Pinedo Santoyo, número de DNI 77322187. Dirección, pasaje de participación, asentamiento humano, 26 de febrero, Manzana C, lote 3, número de celular 9011-27-932. ¿Tiene usted correo electrónico, señor John Pinedo? Sí, doctora. Dígame su correo electrónico. John Anthony Pinedo Santoyo, @gmail.com. ¿Todo minúscula? Todo minúsculo, doctora. Ok.
Gracias. El señor Luis Humberto. Buenos días, doctora. Mi nombre es Luis Humberto Guevara Pizango, con 21 años de edad. Mi dirección actual, calle Los Arenales, Manzana C, lote 38, con DNI 74 07 25 28, con correo electrónico la número de celular 925 39 6276, correo electrónico lguevarapi@gmail.com. ¿Todo minúscula? Sí, todo minúscula. Ok, gracias. Como habíamos señalado, esta audiencia es en virtud de la recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución emitida por el señor juez del Departamento de Investigación Preparatoria. Pregunto al señor fiscal superior si usted persiste en el recurso impugnatorio formulado. Sí, señora directora de debates, persistimos en el recurso de apelación. En ese sentido, damos por instalada esta audiencia, concedemos al señor fiscal el término de 10 minutos a efectos de justificar su pretensión impugnatoria. Bien, muchas gracias, señora directora de debates. El Ministerio Público, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, interpuso recurso de apelación contra la resolución número 2, expedida por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró infundada el requerimiento de prisión preventiva contra los imputados investigados presentes a esta audiencia virtual. La pretensión del Ministerio Público, señora magistrada, es que se revoque la resolución impugnada y reformándola se declare fundada, ¿no?, dejando a salvo la potestad nulificante que tiene la sala de poder declarar nulidad absoluta en virtud del artículo 150 del Código Procesal Penal. Bien, quiero comenzar, señora directora de debates, estableciendo que la resolución impugnada ha transgredido de manera evidente el fundamento 27º de la casación 626-2013 Moquegua. ¿Y por qué señalamos esto, señora directora de debates? Por cuanto el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria no ha tenido en cuenta lo que expresamente ha señalado la Corte Suprema, si me permite. En el fundamento 27º establece que para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria, valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento, primeros recaudos. Justamente este postulado, que es doctrina jurisprudencial vinculante, ha sido soslayado por el juez de investigación preparatoria, por cuanto no ha tenido en cuenta todos los actos de investigación que fueron realizados durante las diligencias preliminares. Y decimos esto, señora directora de debates, por cuanto el juez de investigación preparatoria no ha valorado, no ha analizado, lo ha mencionado simplemente en la parte expositiva de su resolución, pero no ha hecho un análisis en relación al primer presupuesto material relacionado a los fundados y graves elementos de comisión, al fumus delicti commissi. No ha señalado que es un acto de investigación de suma trascendencia en la presente investigación, que es el informe pericial de investigación en la escena del crimen de fecha 13 de febrero de 2021, expedido o realizado por un perito en investigación de la escena del crimen. ¿Qué es lo que ha señalado en sus apreciaciones criminalísticas el perito? Ha señalado en el acápite de apreciaciones criminalísticas A, dice, por la posición de cúbito ventral del cadáver Min Chun Chong, se refiere a la víctima, se deslinde, el agraviado recibió los golpes que le ocasionaron las lesiones en la cabeza, estando de espaldas, situación que no le permitió percibir el acto violento en su contra y por ende efectuar acciones defensivas. Es decir, el agraviado, al estarse de espaldas, no configuró ninguna amenaza o riesgo de lucha instintiva de supervivencia contra el autor o autores del evento criminal. Sobre esta primera conclusión, señora directora de debates, el juez no emite ningún tipo de apreciación,
Disculpe Lo que que le ha corte realizado al el señor juez... fiscal superior. Disculpe que le corte, doctor. Sí, doctor. Estoy verificando el recurso impugnatorio formulado. Entiendo que sus fundamentos o los argumentos en los cuales usted está exponiendo en este acto de audiencia no están contenidos en el escrito de impugnación formulada. Usted está haciendo suyos sus propios fundamentos. Está contenido en el recurso de apelación, señora directora de debates. ¿Me precisa exactamente la página donde está precisado lo que usted está haciendo mención a este acto de investigación? Sí, correcto. En la página 7, señora directora de debates, del recurso de apelación. Ya, usted parte en todo caso del informe pericial, porque el requerimiento, el escrito de impugnación está partiendo de otro acto de investigación. Sí, parto de una... Entiendo yo que nosotros hacemos una secuencia del texto contenido en el escrito de impugnación formulada, para seguir la secuencia si los mismos argumentos que ha sustentado la impugnación son los que se están siendo materia de exposición en este acto de audiencia. Y por ello es que me permitía yo solicitarle esta aclaración. Usted está partiendo del informe pericial de investigación. Continúe, por favor. Muchas gracias, señora directora de debates. Partimos, señora directora de debates, del informe pericial de la escena del crimen, porque consideramos que es el acto de investigación neurálgico en este caso, con una cuestión de orden y estructuración de los agravios. Bien, entonces, con respecto a la primera apreciación criminalística, se puede advertir, señora directora de debates, uno, que el juez no lo ha analizado en el primer presupuesto material de los fundados y graves elementos de convicción. Y de esa declaración del propio perito criminalístico, es por ello que el Ministerio Público ha subsumido los hechos en el artículo 108, numeral tercero del Código Penal, establecido al homicidio calificado por alevosía. Es decir, la víctima, a consideración del perito criminalístico, ha sido golpeado, ¿no?, en reiteradas oportunidades, lo cual ha causado lesiones, en una situación que no ha podido defenderse, no ha podido repeler la agresión. De ahí por qué la configuración al delito de homicidio calificado por alevosía. En la siguiente conclusión, señora directora de debates, en el punto B de las apreciaciones criminalísticas que obran a foja 160 de la carpeta fiscal, el perito criminalístico señala o establece que por la posición de las extremidades superiores del occiso, tras haber recibido un primer golpe y caerse tumbado al piso, intentó levantarse, situación que habría conllevado a recibir más golpes estando en su posición, lo cual se corrobora con la cercanía al suelo de las manchas paradas rojizas del tipo salpicadura a la vista de mediana velocidad, los cuales no existiesen de haberse perpetuado el ataque estando de pie. El propio perito criminalístico, señora directora de debates, lleva a la conclusión de que el señor fue agredido físicamente, ¿no?, inclusive estando ya en el suelo. Por ello es que se desprenden las manchas paradas rojizas de tipo salpicadura, ¿no? Y asimismo en la apreciación criminalística punto C se establece, ¿no?, de que los autores del elemento delictivo han ingresado porque el propio autor, porque la propia víctima, el señor Minchun, les ha abierto la puerta de acceso. He comenzado, señora directora de debates, con esta pericia, porque justamente es la que no fue analizada por el juez y es en base a esta pericia criminalística que se tiene que hacer el análisis de los hechos, porque así lo establece la Corte Suprema en la doctrina jurisprudencial vinculante. Entonces, este informe de pericia criminalística realizada en el sistema de crimen en la fecha y hora de los hechos, 4 de febrero de 2021, se corrobora con el informe pericial de necropsia, que también obra en la carpeta fiscal, en la cual se advierte que el agraviado cuenta con 18 lesiones, 13 lesiones externas y 5 lesiones internas. Esto en el informe pericial de necropsia 14-2021. Es en base a estos
actos de investigación, a estas pericias, que el juez debió haber hecho o debió haber partido el análisis del primer presupuesto material. En base a ese primer presupuesto material, señora magistrada, podemos advertir en primer lugar de que los imputados el día 4 de febrero del 2021 a las 7:30 se fueron al local donde ellos trabajaban juntamente con la víctima. Esto es en Ramírez Hurtado 1076, ¿no? Ellos fueron a las 7:30. Ellos eran trabajadores de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a trasladar determinados productos a la calle 9 de diciembre 177 en el distrito de Belén. Sobre ese hecho de que estas personas se fueron a la hora a la calle Ramírez Hurtado 1076, está acreditado con las actas de visualización que se realizaron al momento de realizarse dicha diligencia. Se advierte la hora en la cual estas personas ingresan. Asimismo, también, señora directora de debates, se acreditaría la presencia de las personas el día y hora de los hechos con la propia declaración de los imputados, ¿no? Con la declaración de John Anthony Pinedo Santoyo y con la declaración de Luis Alberto Guevara Pizango. Entonces, se acredita que estos señores estaban a la hora y lugar de los hechos juntamente con la víctima Min Chun Chong. También se evidencia con las declaraciones de John Almeida Ribeiro y la persona de Lady Viviana Silvano Gutiérrez, ¿no? Que establecen que lograron ver a las personas en la hora y fecha señalada. También con la declaración de Moisés Timana Paredes. Todos ellos en conjunto, todas esas declaraciones, todos esos actos de investigación evidenciarían con ese grado de cognición de sospecha fuerte que el imputado ingresó, ¿no? que la víctima ingresó juntamente con los imputados el 4 de febrero del 2021. Ahora, dentro del ambiente, señor editor de debates, esto es, en la calle Ramírez Hurtado 1076, se produce, ¿no?, los hechos que son materia de investigación y que ocurren en una suerte de clandestinidad. Por eso es que esta Fiscalía Superior parte de la apreciación de la pericia de la escena del crimen y del informe de necropsia pericial, por cuanto, estando ya dentro del lugar, es donde se produce el atentado contra la vida de la víctima, ¿no?, la afectación a su integridad física que le trajo por consiguiente la muerte. ¿Qué es lo que ha pasado? El señor Pinedo Santoyo, utilizando un listón de 91 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor, le golpeó, ¿no?, por detrás a la víctima, al señor Min Chun Chong. Los imputados han reconocido los hechos, pero aquí la Fiscalía Superior quiere hacer precisiones, señora directora de debates. Cuando estos señores declaran no el 4 de febrero cuando ocurrieron los hechos, sino declaran el día 10 de febrero, luego de haberse huido de la escena del crimen y haber ido juntamente los dos al distrito de Nauta y luego a la ciudad de Requena, huyendo del lugar de los hechos. Entonces, estos señores lo que cuentan, dan una versión, es de que supuestamente John Anthony Pinedo Santoyo, ¿no?, observó que el agraviado, el señor Min Chun, había agredido primigeniamente en la pierna izquierda y le había dado 2 lapos a su primo, ¿no?, porque los dos imputados son primos, tienen una relación de parentesco. Entonces, supuestamente a consideración de los imputados, ¿no?, a consideración de los imputados, salió en defensa de su primo, según su declaración, y es ahí donde logra supuestamente quitarle el palo, la madera de 91 centímetros y golpear 2 golpes en el cuello, según refiere el investigado Pinedo Santoyo en su declaración, con lo cual le trajo por consecuencia la muerte. Esta Fiscalía Superior cuestiona de que, en realidad, si cotejamos el informe de pericia
criminalística, ¿no? Y el informe de necropsia pericial, esta declaración, si bien es cierto, los imputados confesan, pero de alguna manera dan una explicación con la finalidad de disminuir o evadir su responsabilidad penal. Y esto es así porque cuando reconocen haber dado 2 golpes con la madera en el cuello, esto no se condice con los resultados de la pericia, lo cual no fue analizado por el juez de investigación preparatoria. La pericia claramente establece que el señor ha tenido 18 lesiones, 13 lesiones externas y 5 lesiones internas en la cabeza, lo cual le trajo como consecuencia la muerte. Y esta explicación que se cae a todas luces en contraposición con las pericias, señor director de debates, es lo que argumenta el juez en la resolución, porque el juez dice que no existen fundados y graves elementos porque aún no están definidos, ni siquiera dice si hay o no hay, dice que no están definidos porque supuestamente habría una especie de legítima defensa, y eso es lo que argumenta el juez de investigación preparatoria, lo cual nosotros contradecimos en esta audiencia de prisión preventiva, por cuanto esta supuesta agresión primigenia que habría realizado la víctima en realidad no se produjo, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima fue agredido a espaldas. Incluso, y esto es lo más triste, señor director de debates, el señor ha querido, usted podrá ver las fotos en la pericia de la escena del crimen, el señor ha querido levantarse cuando había sido golpeado con la madera. Y estando ya en el piso, le han seguido proviniendo los golpes en la cabeza hasta causarle la muerte. Y es más, señor editor de debates, por la propia declaración de los imputados y según los actos de investigación, el señor todavía estaba con vida. Estos imputados se fueron dejando agonizando al señor. Lo han dejado agonizando. Y eso mismo declara el propio Pinedo Santoyo. Entonces, esta Fiscalía Superior, luego del análisis de cada uno de los elementos de convicción, y ustedes podrán corroborar, según las declaraciones de Lady Viviana Silvano Gutiérrez, como respuesta a la pregunta número 7 y 11, se advierte que estas personas, señor editor de debates, afirman de que la relación entre el imputado Min Chun Chon, ¿no?, y el señor Pinedo Santoyo, y así con el imputado Guevara Pizango, habían discusiones porque no les gustaba ser ordenados por el señor Min Chun Chon, que en vida fue. Le daba una orden, ellos le contestaban, eran renuentes al trabajo que realizaba. Aprovecharon el momento que se encontraron a solas en el domicilio ubicado en la Ramírez Hurtado 1077 para aprovechar las circunstancias que el señor se encontraba de espalda para golpearle con el instrumento del delito y causarle la muerte. Todos estos elementos de convicción que de manera conjunta y analizada nos advierten que estamos ante un delito de homicidio calificado no han sido analizados por el juez de investigación preparatoria. Entonces, en contraposición al argumento expresado por el juez, sí existen los fundados y graves elementos de convicción sobre el primer presupuesto material. Ahora, en cuanto al segundo presupuesto material... adicionales, ya pasó los 10 minutos que se le ha otorgado. Muchas gracias. Si podría ampliar, señora editora de debates, atendiendo al caso de ser necesario, ajustándome al estricto plazo necesario para sustentar. Bien. Bien, en cuanto al segundo presupuesto material, los hechos se configuran en el artículo 108, numeral 3 del Código Penal, con la agravante establecida por crueldad y alevosía, ¿no?, conforme a la pericia de escena del crimen, la imposibilidad del imputado de defenderse. Tampoco no ha sido eso analizado por el juez de investigación preparatoria, dando un argumento aparente en cuanto a este segundo presupuesto material. Y la pena probable a imponerse según el tipo penal, cuyo tipo base es el artículo 106 del Código Penal, tiene su extremo mínimo 15 años de pena privativa de libertad. Entonces, en esa probable pena imponerse, la pena va a sobrepasar los 4 años de pena privativa de libertad que se requiere como segundo presupuesto material de la prisión preventiva. En cuanto al tercer presupuesto material y peligro procesal, señor director de debates, se advierte de que el juez únicamente analiza uno de los supuestos
del artículo 269 del Código Procesal Penal, que es el arraigo. Y se limita a señalar el juez de que se ha acreditado el arraigo domiciliario, el arraigo familiar y el arraigo laboral por la sola declaración de los imputados. No existe ni un acto de investigación, ningún documento que evidencie que en efecto los imputados cuentan con los arraigos que les he mencionado. No hay ni un solo elemento de convicción. Al contrario, al no haberse evidenciado el tema del arraigo, podemos llegar a la conclusión de que en efecto ninguno de los imputados tiene un arraigo, solamente sobre los dichos. No hay ningún documento que objetive tal afirmación. Ahora bien, en el recurso de apelación, y está también el requerimiento de prisión preventiva, el Ministerio Público, señora directora de debates, no ha fundamentado únicamente el peligro de fuga en el arraigo, sino que también ha fundamentado, como ustedes podrán apreciar, en los demás supuestos del artículo 269 del Código Procesal Penal, es decir, a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. En efecto, estamos ante un bien jurídico tutelado de primer orden. Se ha acabado con la vida de una persona, con un ser humano. Entonces la magnitud del daño causado es evidente. Y además hay una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Estos señores han huido de la escena del crimen. Se fueron a Nauta, se fueron a Requena, de ahí se fueron a Pucallpa. Y vinieron a declarar pasados 10 días de ocurrido los hechos. Además, en la afectación al bien jurídico, a la magnitud del daño, hay una familia que está presente en esta audiencia virtual que sufre las consecuencias de la muerte del familiar de la víctima, ¿no? Que eso también debió haber sido analizado dentro del peligro de fuga como tercer presupuesto material de la prisión preventiva. También, señora directora de debates, en el recurso de apelación, está en el requerimiento, se ha fundamentado el comportamiento de los imputados durante el procedimiento. La doctrina jurisprudencial vinculante, esta es la Casación 626-2013 Moquegua, establece que la huida de la escena del crimen configura o debe ser analizado como el comportamiento del imputado. Estos señores han huido y debió haber sido analizado por el juez, lo cual no ha sido analizado. Sugerimos que la sala lo analice en este extremo. Además, señora directora de debates, debe tenerse en cuenta la gravedad de la pena, la prevención general y prevención especial que utiliza el derecho penal en el tema de la represión del delito de asesinato calificado, ¿no? La pena es grave, la pena oscila de los 15 años en adelante. Entonces, de manera conjunta, la falta de ausencia de arraigo, ¿no?, la magnitud del daño causado, el comportamiento de estos señores, de estos imputados, y la gravedad de la pena de manera conjunta hacen prever que no se van a sujetar a las reglas del proceso penal. No se van a sujetar. Por el contrario, como ha ocurrido el momento de que realizaron el evento delictivo, los señores se fueron de la ciudad, ¿no? Se fueron. Ahora, en cuanto al peligro de obstaculización, por la forma como se desarrollaron los hechos, la declaración parcial con los señores, nosotros respetamos el principio de la no autoincriminación, pero el hecho de querer distorsionar los hechos y alegar una falta legítima defensa, una legítima defensa que jamás existió, es que estos señores han obstaculizado, ¿no?, la labor de la justicia. Y teniendo en cuenta que solamente debería concurrir el peligro de fuga, con el solo concurrencia del peligro de fuga se puede declarar fundada la prisión preventiva. Y finalmente, y con eso termino, señora directora de debates, en cuanto a la proporcionalidad, ¿no?, el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, en este caso, sumamente grave, se afectó la vida de una persona, la medida de prisión es idónea, porque lo que buscamos es asegurar la presencia de los imputados en todas las etapas del proceso penal, no solamente en la realización de las diligencias preliminares. Es necesaria, señora magistrada, porque no existe otra alternativa menos gravosa que la prisión. Es necesario que estos señores sean internados al penal para que se logren los objetivos, ¿no?, o la finalidad de la prisión preventiva. Y finalmente, en cuanto a la proporcionalidad, existiendo una colisión del derecho fundamental a la libertad y el derecho a la seguridad que tenemos todos los ciudadanos,
debe en el caso concreto, respetarse o prevalecer o ponderarse el derecho a la seguridad. Sobre todo, respetar el sufrimiento de los familiares de la víctima a causa de la muerte, del asesinato alevoso por parte de los imputados. Por todos esos fundamentos, señora magistrada directora de debates, solicitamos a la Fiscalía Superior que se revoque la resolución impugnada y que pidan de reexamen se declare fundada la prisión por el plazo que establece la ley. Muchas gracias. A usted, doctor. El abogado defensor de los imputados tiene el uso de la palabra. ¿Va a querer intervención el abogado? Perdón, antes. Sí, el señor abogado tiene el uso de la palabra. El mismo término de tiempo utilizado por parte del señor fiscal para su intervención. Gracias, doctora. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Doctora, el señor fiscal hace argumentaciones subjetivas con relación a los hechos. Él lo ha presenciado en el momento del homicidio que ha ocurrido. Efectivamente, mis patrocinados el investigado John Anthony Pinheiro Santoyo no ha negado en ningún momento su participación en los hechos. Se le está incriminando un delito como si hubiese sido cometido con ferocidad. No se tiene en cuenta, el señor fiscal no tiene en cuenta, del momento y circunstancias en que ellos participan de estos hechos. ¿Y por qué? Mis patrocinados eran trabajadores del agraviado. Los hechos se originan como consecuencia de que el agraviado motiva estos hechos. ¿Por qué? Porque empieza a agredirles física y verbalmente, siendo peruanos muertos de hambre, peruanos ociosos, peruanos de mala madre y otros términos más agresivos en su idioma. Pero no obstante a ello, el agraviado agrede físicamente a mi patrocinado Luis Berto Guevara Pizango. Le asesta un puntapié, le da 2 cachetadas y luego le da un empujón. Y cuando le ve el patrocinado Pinheiro Santoyo de que toma una madera con intenciones y con toda su furia para agredir a su primo, entonces le arrebata el objeto contundente y le propina, heridos en sus sentimientos de seres humanos al ser humillados. Está bien, el fallecido ha sido su empleador, han trabajado ellos continuamente y continuamente eran maltratados verbalmente. ¿Por qué? Se sentían sumisos a mandatos de su jefe, porque tienen necesidad de trabajar. Esto ha motivado de que Pinheiro Santoyo reaccione al ver que el agraviado toma el palo, la madera, con intenciones de agredir a Luis Guevara. Por el solo hecho de que se le ha caído una caja que contenía vasos de vidrio valorizado en 55 soles. Imagínense por ese costo hasta dónde llega el abuso del empleador. Quería someter a su antojo a actos de que todo era de acuerdo. Nadie niega que ha ocurrido un homicidio, pero no era con la forma como se quiere aparentar o aparecer, ¿no? Con alevosía. No ha habido alevosía. Así los hechos han ocurrido circunstancialmente por la forma como trataba su empleador a esos señores. La resolución, la defensa pide este acto, doctora, que la resolución del juez de investigación preparatoria sea confirmado. ¿Por qué? Porque ha sido expedido recurriendo a todos los medios legales y de acuerdo a los hechos, a la manifestación de cada uno. El señor fiscal hace muchas apreciaciones de forma subjetiva. Nosotros
a nosotros no nos ha alcanzado la pericia para poder refutar este acto. No nos ha mandado el examen antropológico, no tengo a la mano. Entonces no puedo cuestionar esos documentos. El señor fiscal parece un defensor de por la forma como hace su alegato, parece un defensor de la parte agraviada. ¿A qué obedece esto? La familia del agraviado, desde un comienzo, ha presentado a mi patrocinador como si fueran unos feroces criminales, unos feroces delincuentes, lo cual no es así. Mis patrocinadores son dos muchachos, dos jóvenes que se valen de su trabajo para subsistir, para estudiar. Guevara Pizango es un estudiante de contabilidad en un instituto. Busca superarse y tiene que trabajar en las noches. Creo que tiene problemas de la señal el abogado defensor. Sí, doctora. Cada cita que ha habido. A ver, el abogado defensor, ha habido un corte. Por favor, retroceda como unos 10 segundos aproximadamente para indicar lo que señaló. Quiero dejar esclarecido, señorita presidenta directora de debates. Mis patrocinados no son delincuentes como avisados o secundarios, como pretende hacer aparecer la fiscalía. Son muchachos trabajadores que estudian, se costean su estudio de contabilidad, Luis Guevara Pizango. En cuanto a John Santorio, ayuda a su padre en los trabajos de electricidad, el cual su papá es técnico de electricidad. Viven con ellos, tienen arraigo domiciliario. Eso es lo que califica el juez. Ha visto, ha leído todos los actores. En ningún momento se ha tratado de evadir la responsabilidad. Se han aceptado los cargos, tal como ha ocurrido. La agresión a Luis Humberto Guevara Pizango está acreditado con certificado médico. O sea que el agraviado es el que ha generado este problema, ha generado la reacción, como es natural, el que se siente ofendido, el que se siente humillado, tiene que reaccionar de una manera. Aún más, cuando vio de que el agraviado toma una madera con intenciones de agredir a su coacusado, a su co-investigado, con una furia grande. Imagínense si hubiese llegado a consumar ese acto. Hoy estaríamos lamentando la muerte de un joven peruano que se gana la vida trabajando. Mientras que extranjeros vienen a nuestro país, nos tratan de humillar, pagarnos una remuneración barata, por eso dice que en Perú se encuentra la mano de obra del cholo barato. Eso no puede seguir así. Debemos tener en cuenta, son seres humanos y que merecen trato y respeto como nosotros. Por eso no estoy de acuerdo con los sustentos que hace el señor fiscal. Él le hace de forma muy subjetiva. Quiere valorar pruebas que no tenemos nosotros a la mano para poder cuestionarlos. Por estas razones, señora directora de debates, pido que la resolución del juez, que ha sido debidamente fundamentada, con precisiones exactas de acuerdo a los hechos y a la ley, sea confirmada. No tenemos la menor intención de evadir la responsabilidad. Estamos concurriendo a todas las citas y van a concurrir. Si ellos han huido en un primer momento, ha sido porque, bueno, propio del hecho, que les sorprendió porque nunca han pensado que están involucrados en esta clase de hechos. Se han impresionado, por eso que han huido, temerosos. Pero ni bien se han sido comunicados con sus padres, se les ha pedido que vengan, que afronten
la investigación. Y así lo estamos haciendo en todas las etapas que pudieran registrarse. Gracias, señor magistrado. Gracias a usted. El señor abogado de la parte agraviada quiere participar. Sí, señora magistrada. Sí, señora magistrada. Sí, señora magistrada. Bien. Teniendo en cuenta lo sustentado del representante del Ministerio Público, esta parte, como abogado agraviado de la familia del señor Min Chun Chong, quienes se encuentran presentes, sus dos hijos del señor Min Chun Chong, que vinieron específicamente para poder que se esclarezcan los hechos. En ese sentido, como parte agraviada, señora magistrada, también solicitamos a vuestra judicatura que se revoque la resolución de primera instancia y que se dicte un mandato de prisión preventiva con todos los fundamentos sostenidos por el representante del Ministerio Público, en virtud de que no hay una debida motivación por parte del juez de primera instancia al momento de valorar los elementos de convicción, que son dos puntos y quiero precisar fundamentales, que es el informe pericial de investigación de la escena del crimen número 015 del 13 de febrero. Señor abogado defensor, se remite a los fundamentos del señor fiscal. Sí, señora magistrada, y como punto último, señora magistrada, que en la resolución que ustedes van a analizar no existe respecto al arraigo domiciliario, al arraigo familiar, y asimismo existe el peligro de obstaculización. No son los mismos argumentos, doctor, del señor fiscal. Efectivamente, señora magistrada, Okay. Lo que sostenemos es que se existe un mandato de prisión preventiva por cuanto la familia del agraviado y tenemos los mismos derechos de justicia. Gracias. Tiene 5 minutos el señor fiscal, derecho a réplica, por favor. Sí, muchas gracias, señora magistrada. El abogado de defensa cuestiona, ¿no?, una aparente vulneración al derecho de defensa, ¿no? Lo digo aparente porque señala que no obraría en la carpeta fiscal y que no fue sometida al contradictorio, ¿no?, en la audiencia de primera instancia en relación al informe pericial de investigación en la escena de crimen número 015. A foja 150-160 obra este informe pericial y que en la parte expositiva de la resolución venida en grado, el juez lo menciona como un acto de investigación. Lo que pasa es de que el juez de investigación preparatoria, señora magistrada, no parte el análisis de esta pericia, que es un acto de investigación neurálgico en este proceso penal, en agravio de la víctima. Y se limita a creer la versión parcial, porque es cierto que los señores imputados confiesan haber estado en el lugar de los hechos, confiesan la agresión, pero tratan de desvirtuar con la finalidad de evadir su responsabilidad, alegando una suerte de legítima defensa con que, según los datos criminalísticos, no hubieran advertido. Asimismo, señora directora de debates, el abogado hace una afirmación muy peligrosa, porque dice que porque sus patrocinados fueron insultados, ¿no?, se tuvieron que defender. O sea, ante un insulto, eso trae como consecuencia matar a una persona, eso trae como consecuencia de que se le tenga que hacer sufrir porque se le dio varios golpes, varias lesiones y se le dio agonizando. Y en esa agonía fue que los imputados huyeron del lugar de los hechos. Y finalmente, con eso termino, señora magistrada. Los señores, cuando fueron a Nauta, fueron con el monto de 800 y 700 soles cada uno. Y según ellos, dice, era de un ahorro que ellos tenían. Son personas dependientes. Tenían un ahorro de 800 a 700 soles para huir a la ciudad de Nauta, ¿no? Y huyeron juntamente los dos. Según el acta de visualización, salieron de la escena del crimen, que se produjo a las 7:30, salieron a las 8:59, según las actas de visualización. Usted podrá apreciar que el juez no ha cumplido con analizar todos los actos de investigación de manera conjunta, ¿no? Y en base a ese análisis independiente y luego de manera conjunta, arribar a la conclusión de que sí existen los graves y fundados elementos de convicción.
Por todos esos fundamentos, señor director de debates, nos mantenemos en la posición de que se revoque la resolución venida en grado y reformándola se declare la prisión preventiva. Muchas gracias. Tiene derecho a dúplica el abogado defensor en función a lo que hace materia de réplica por parte del señor fiscal. Señor abogado defensor. El señor fiscal. Está apagado su micrófono, doctor, no se le escucha. Señorita fiscal, señorita juez, el señor fiscal recurre a argumentos muy subjetivos para tratar de buscar una revocatoria de una resolución totalmente de acuerdo a ley expedida por el señor juez de investigación preparatoria. Hace argumentos muy subjetivos. Vuelvo a reiterar, parece que sería defensor del agraviado, ¿no? No está actuando como un magistrado imparcial. Debo ser presente, señor. A ver, señor abogado defensor. Los cuestionamientos son a las ideas, no a la persona. Remítase a los argumentos por los cuales el señor fiscal ha ofrecido su réplica. Estoy argumentando, ¿no?, de que el señor fiscal se está haciendo apreciaciones muy subjetivas con relación a los hechos. Él no ha estado presente en los hechos, ni los testigos que están ofreciendo. Todos son versiones muy subjetivas, que los investigados son personas que estaban al servicio del señor del Oxiso. Magnífico, eso no tiene nada. Señor abogado defensor, lo que ha sido materia de réplica por parte del señor fiscal es la existencia de este informe pericial de criminalística. ¿Qué es lo que usted tiene que decir al respecto? Ya, doctor. El señor juez, para expedir su resolución, declarando infundable el periodo, ha analizado este documento, ha hecho su apreciación legal y formal. Entonces, no da lugar a que sea un motivo para que se revoque la resolución. Ok, y lo segundo por eso, a ver, el segundo argumento que el señor fiscal señala que no es justificable para el Ministerio Público lo señalado por sus patrocinados, de que ante los insultos que habrían sido víctimas, ellos hayan reaccionado causándole la muerte al Oxiso. ¿Qué quiere decir frente a ese argumento? Al respecto debo decir que no son así las agresiones verbales, no ha habido agresión física, tratando de hacer prevalecer su condición de empleador, de jefe de su negocio. Eso es lo que mi patrocinado reacciona ante la agresión física que recibe Luis Guevara Pizango. Y cuando ve que el Oxiso toma una madera y pretende agredirle nuevamente cuando él está agachado recogiendo la caja. ¿Qué hubiese ocurrido si este señor le dejaba que le hiciese un golpe? Estaríamos ahora lamentándonos de otro hecho incriminatorio, de otro homicidio. Hay elecciones, por eso es que toma esa decisión de Luis Tenés Santoyo, toma la decisión de arrebatarle la madera que tenía en manos del Oxiso y asestarle 2 golpes. Él en ningún momento había la intención de matarle, de causar crimen, pero desgraciadamente ocurrió eso. No ha habido premeditación, no ha habido alevosía. Todo así de forma circunstancial, de acuerdo al momento que se ocurrían los hechos. Y se han salido de ahí, de la escena del homicidio, ha sido porque se han asustado. Al costado del Oxiso había machetes, había maderas, temerosos de que a lo mejor se reacciona, se levanta y toma un machete de eso y les agrede. Ya le hemos entendido, señor abogado defensor. Y el último argumento, escúchame, ¿sí?, por favor. El último argumento que hace el señor fiscal es que de acuerdo a las actas de visualización del video del momento en que ingresan los imputados
al local comercial donde ocurrieron los hechos habrían transcurrido entre las 7:53 hasta las 8:59. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Tiempo suficiente que para el Ministerio Público ha podido establecer la acción de sus patrocinadores. Efectivamente, ellos ingresaron con autorización del dueño, el cuidado, ¿no?, a transportar las cajas de cartón que contenían artículos de vidrio. Han ingresado, han hecho un viaje, llevando a la tienda principal, luego han regresado. Ahí se produce ya el incidente, cuando a Luis Guevara se le escapa una caja que estaba cargada y se rompe. Ahí entra el agraviado. Usted se remite en todo caso a sus argumentos ya expuestos. Sí, ya está expuesto. El señor juez también lo está tomado como hechos de evidencia. Ok. No hay aquí nada de subjetivismo, todo es realidad. Estamos recurriendo nosotros a la realidad. Así es mi método de defensa. Invocarle a mis patrocinados que digan la verdad de todo lo que ha ocurrido. Las testimoniales están muy ajenas a la realidad de lo que ocurrió en el interior, porque ellos van a estar... Lo hemos escuchado, doctor. Gracias, doctor. Lo hemos escuchado. Señor John Anthony Pineo Santoyo, ¿qué es lo que usted considera que este Tribunal Superior debe tomar en cuenta? Tiene el uso de la palabra. Doctora, buenas tardes. Primero, decirle que nosotros, de mi parte y de parte de mi primo, vamos a estar siempre a todos los que nos citan, a todas las audiencias, y de mi persona, en el momento de los hechos no había ninguna intención de matar, se ha dado en el momento por lo que nos sentíamos humillados, por lo que estaba agrediendo a mi primo, y así en el momento no había ninguna intención de matar, de hacer cosas que nunca hemos pensado hacer, porque somos personas humildes, trabajamos, hemos sido dependientes de la parte agraviada, y siempre teníamos siempre estábamos bajo su orden. Lo que él nos decía, nosotros hacíamos sin dudar y murmurar, porque era nuestro empleador, y en el momento que nos fuimos a Nauta, así porque nos asustados, porque nunca hemos pensado estar así en esta situación, y estamos dispuestos a colaborar con todo lo que mande la ley. Gracias. El señor Luis Humberto Guevara Pizango. Buenas tardes, doctora. En este caso, pues, no, tengo que decir que estamos acá dispuestos a ayudar con la justicia y todo, ¿no? Yo soy un agraviado más porque tuve lesiones. Yo no vi el acto cuando reaccionó John Anthony, no vi, y porque yo estaba de espaldas cargando la caja, porque de mí se regaló una caja de cartón que llevaba vaso de vidrio. Parece que hay problemas de señal. Señor Luis Humberto, no se ha escuchado. Señor Luis Humberto. ¿Ahora me escucha? Sí, retroceda. Vuelve a indicar, por favor, más o menos 5 segundos antes de lo que usted estaba indicando, que no le hemos escuchado. Ya, bueno, cuando se cayó la caja, estaban conmigo. La caja estaba conmigo. Y una de las cajas se resbaló, y es cuando el señor viene contra mí. O sea, porque escuchó, ¿no?,
se rompe los vasos, ¿no? Y el señor, como ve conmigo una caja, y el señor viene contra mí, a gritarme, a decirme que es peruano, que inútil, y que conchas. Y palabras así en su idioma, ¿no? Me decía, pero yo nunca le veo la cara. A él nunca le miraba a la cara cuando me reñía, me decía algo, nunca le miraba. Yo siempre bajo la mirada cuando él me reñía. Y ahí ahí me tiró 2 cachetadas y una patada. Ahí donde yo quiero hacer vista gorda, irme solo con una sola caja, ahí donde me empuja. Ahí donde me empuja, yo retrocedo y ahí donde ocurrieron los hechos. Ahí donde a mi primo le veo con el palo, el señor tirado en el piso, y le digo, ¿qué ha pasado? Ya pues, no, y el señor estaba agonizando. Yo me asusté y me retiré de ahí. Tuve miedo y todo, y me retiré. Y como puedo decir, no soy una persona mala. No soy una persona mala, soy un estudiante. Y una familia. Que soy un joven que quiere salir adelante, ¿no? Estoy muy arrepentido por todo lo que ha pasado, por nunca pensé pasar ese momento, pero estoy acá dispuesto a colaborar, ¿no? Con la justicia y todo, diciendo la verdad. Muchas gracias, señor Luis Humberto. Ya, señorita. Antes de dar por concluida esta audiencia, quiero preguntar Doctora Palomino, si me permite. Sí, yo también quería hacer una pregunta, pero tiene usted, doctora, la palabra. No la escuché, creí que iba a concluir. Le toca a usted, doctora. Al señor fiscal. De acuerdo al requerimiento fiscal, ¿no? Usted justifica el por qué se subsumirían los hechos dentro de las circunstancias agravantes descritas en el artículo 108 del Código Penal, inciso 3. Sin embargo, me permitiría entiendo que esos son fundamentos de usted en esta audiencia de segunda instancia, más no son los contenidos en el requerimiento fiscal de prisión preventiva, y estos mismos hechos descritos en el requerimiento son los que han dado lugar a la formalización de investigación preparatoria. Le pregunto a usted si hay alguna una disposición fiscal de parte del Ministerio Público en la cual se haya hecho aclaración o corrección a los hechos que han sido materia de imputación y la calificación que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, haya formulado. Sí, muchas gracias, señora directora de debates. En efecto, se ha fundamentado, los hechos han sido subsumidos tanto en el requerimiento de prisión preventiva como también en los agravios que se señala en el recurso de apelación, el artículo 188, numeral 3, con la agravante de alevosía y crueldad. Todo ello en base al primer párrafo del artículo 106 del Código Penal, con el verbo rector de matar a otra persona. Son los mismos, el tipo penal es el mismo, señora directora de debates. Ahora, en cuanto a los hechos de cómo han sido producidos, se partió del análisis del informe pericial de investigación de la escena del crimen. Lo que usted dice es parte de ese informe pericial, sin embargo, correcto. En la formalización de investigación preparatoria en el requerimiento del fiscal provincial no se está partiendo de ese informe pericial. Por eso le preguntaba si existe alguna disposición, o a usted le ha comunicado si existe alguna disposición donde estén aclarando estos hechos, porque los hechos parten de otro punto de vista distinto a lo que usted ahora en esta audiencia está señalando. Sí, señora directora de debates. En efecto, no hay una disposición que aclare o que amplíe los hechos en cuanto a la formalización de investigación preparatoria. Pero por eso partimos, señor director de debates, a lo establecido por la Corte Suprema en la doctrina jurisprudencial, la casación 626-2013, en el considerado 27º, en el sentido de que se tiene que analizar todos los recaudos que se han recabado durante las diligencias preliminares.
Claro, pero es el Ministerio Público quien debería de sustentar los hechos en función de lo que usted ha expuesto. Sustento de los hechos, que es distinto en la formalización del fiscal provincial. Doctora Melina Vargas, usted dijo que quería hacer preguntas. Sí, doctora, solamente insistir en lo que usted ya había advertido. Si bien el representante del Ministerio Público en este acto de audiencia ha cuestionado que es lo propio la resolución del juzgado de investigación preparatoria en el extremo de que considera que no habría motivación porque se señala que el juez no se ha pronunciado, ha omitido realizar todo el proceso de análisis respecto a los elementos de convicción y más bien directamente habría ingresado a hacer una suerte de análisis de una legítima defensa. Entonces, pero si estamos hablando de ausencia del proceso de análisis de los elementos de convicción para justificar el primer presupuesto, lo que está solicitando el Ministerio Público y el señor Fiscal Superior es la revocatoria. No así, frente a esa ausencia no se pudiera hacer un análisis, ¿no? Estamos diciendo que no está presente el análisis del primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción. Ahora, para ingresar a este primer análisis, al primer presupuesto del artículo 268, en principio se necesita tener claridad respecto a los hechos. Es decir, el Ministerio Público tendría que haber construido ya su imputación a partir de los elementos de convicción que ya tiene acopiados, según la Fiscalía Superior, teniendo en consideración el informe penal de investigación, o informe pericial de investigación, es decir, con los elementos objetivos que habría encontrado en la escena del crimen, y a partir de ahí construir su teoría. Entonces no estamos entendiendo bien si la construcción de los hechos es, en base al informe pericial, cómo para el Ministerio Público habrían acontecido los hechos, pues que está tomando como suyos aquellos que están diciendo los imputados, ¿no? Es decir, que efectivamente ellos han ingresado con normalidad a trabajar y en ese momento se había producido una situación, según los imputados, que motivara su reacción. Para el Ministerio Público, ¿qué fue lo que aconteció ese día, doctor? Sí, señora presidenta, muchas gracias. Para el Ministerio Público, hemos señalado también en la explicación del primer presupuesto material, es que solicitamos que el colegiado haga un reexamen de los actos de investigación de manera completa. Si tenemos en cuenta el informe pericial, contradice la versión de los imputados, quienes confiesan sí un hecho incontrovertible, que estaban en el lugar de los hechos a solas con el agraviado. Pero el imputado, específicamente Pinedo Santoyo, señora presidenta, señala que le dio 2 golpes en el cuello al imputado, solo que le dio 2 golpes y que ese hecho, esa circunstancia duró 5 minutos, según su declaración del señor Pinedo Santoyo. Pero si revisamos el informe pericial... Perdón interrumpir una vez más. La tesis fiscal, doctor, ya no haga usted alusión a lo que ellos han dicho, está bien claro cuál es la posición, la manifestación o cómo ellos han contado ese suceso. ¿Cómo ha construido el Ministerio Público su imputación, doctor, respecto de cada uno? Ahora, en la intervención que hace el señor John Anthony, no, el señor Humberto Guevara, él dice: yo también soy agraviado, porque era yo el que cargaba la caja, y cuando se me cayó la caja, se rompieron vasos, es que reacciona mi primo Pinedo y le da un golpe al señor. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Entonces, para el Ministerio Público, ¿cómo hay claridad, cómo habría participado el señor Pinedo y el señor Guevara, más allá de contradecir lo que ellos dicen? Es decir, ¿cómo es que entre los dos, cuál es su aporte del señor Pinedo y el señor Guevara en los hechos, doctor? En el requerimiento de prisión preventiva y en los hechos que se describen en la formalización, el que agrede con el listón de 91 centímetros de largo, ¿no?, es el señor Pinedo Santoyo. Así está descrito en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y con respecto al señor Luis Humberto Guevara Pizango, la imputación que realiza el Ministerio Público en la formalización de investigación preparatoria lo pone como cómplice primario por haber estado presente en el lugar de los hechos, ¿no?, y haber contribuido a la consumación al no dar aviso a las autoridades correspondientes, ¿no?, en este caso haber permitido que se consuma la realización del evento electivo. Me estoy limitando a
a lo que describe el fiscal provincial en la disposición de formalización y en el requerimiento de prisión preventiva. En efecto, como usted lo menciona, el fiscal provincial también analiza dentro de los hechos el presunto insulto que hizo la víctima, ¿no? Y el golpe en la pierna izquierda del señor Guevara. En esa misma descripción de los hechos y en el análisis del fiscal provincial de la Quinta Fiscalía, alega que la reacción que hicieron los investigados no se condicen a un actuar dentro de legítima defensa, ¿no? Por las lesiones producidas descritas en las pericias correspondientes. Vamos a detenernos ahí, doctor. Dos circunstancias ha nombrado usted respecto de la participación del señor Guevara Pizango. Ha dicho no haber dado aviso a la autoridad. Y ahí no hay una contribución al delito, no tiene congruencia con el delito que se postula de homicidio calificado, porque el cómplice primario presta asistencia para la realización del delito, una asistencia necesaria. Y dos, dice usted, también ha dejado que el suceso ocurra, porque dice, al primer golpe el señor cayó, la víctima cayó, y como quiera, pero como quiera que el examen de necropsia dice que se ha realizado más de un golpe, más lesiones posteriores, lo que usted postula es que ya estando derribado en el suelo la víctima, nuevamente lo han golpeado, porque eso evidencia el informe cuando hace el análisis respecto de la sangre encontrada en el piso. Pero nuevamente, entonces ahí tendríamos que ingresar. El señor Guevara Pizango tenía la posición de garante para evitar entonces que termine con su cometido el señor Pinedo Santoyo, y esto tiene vinculación precisamente con la agravante que usted menciona. El inciso tercero del artículo 108 tiene dos circunstancias agravantes, doctor, y no son iguales, se distinguen. Uno es afirmar que el hecho se ha cometido con crueldad, y otra situación totalmente distinta, afirmar que se ha cometido con alevosía. En la intervención que hemos escuchado esta mañana, doctor, en más de una ocasión usted ha sido enfático en señalar que el hecho se ha cometido con alevosía. Ya al final ha dicho usted que es crueldad y alevosía. Tenemos que tener claridad también de justificar si concurre una o concurren las dos para hacer el análisis. Ninguna nos ha dicho con claridad por qué el Ministerio Público decide no. Este hecho en concreto, para el Ministerio Público se califica como crueldad con alevosía. Alevosía porque en un momento también llegó a decir usted, porque la víctima había sido sorprendida por la parte de atrás en el primer golpe y obviamente no le han dado también oportunidad de reaccionar. Pero no tiene que reducirse la interpretación, sino eso tiene que ser concreto y esa es la labor del Ministerio Público, doctor. Entonces, por favor, tenga bien, aclarar bien los hechos, la teoría que postula el Ministerio Público, no contradecir el dicho de los señores. Le pregunto también en eso, el informe pericial de investigación en algún extremo hace mención a lo que dice el señor Guevara, cuando se le había caído vasos, o se han encontrado vasos rotos en la escena, doctor. Sí, sí, doctora, en la escena del crimen no se advierte tal situación que señala el imputado, ¿no? Exactamente, porque usted cuando el Ministerio Público intenta construir la imputación, termina contradiciendo lo que dicen los señores. Entonces es por eso que le estamos pidiendo, según usted, de los elementos objetivos que le han encontrado y que han sido y que están contenidos según la posición del señor fiscal superior en el informe pericial de investigación, ¿cómo es que se recrea la escena para el Ministerio Público? ¿Cuál es la tesis que va a seguir y que cree que va a aprobar? Correcto, señora directora de debates. De la revisión de la propia pericia científica, los hechos que postulamos es de que en realidad los dos han estado presentes en el lugar de los hechos, los dos imputados, y entre los dos han agraviado, han afectado la integridad física del imputado, aprovechándose que él estaba de espaldas. A ver, dame el número. Señora Presidenta, hemos alegado también de las declaraciones de los efectivos policiales, y esto para construir los hechos, es de que los testigos que trabajan también para la empresa del imputado señalan de que siempre había un comportamiento renuente de los imputados.
¿no?, del señor Anthony Pineo Santoyo y del señor Luis Humberto Guevara Pizango. Entonces, estas discusiones, ellas riñan por el hecho de que estos señores no cumplían su trabajo a cabalidad y contestaban cuando el señor le daba orden, no les gustaba que les mande, según la declaración de los testigos. En base a eso, la construcción de los hechos es de que ellos, aprovechando encontrarse a solas con el imputado, con la víctima, en la Ramírez Hurtado 1076, los dos le produjeron la muerte a la víctima, ¿no?, porque los dos golpearon hasta producirle lesiones externas y internas que describe el informe de necropsia, ¿no? E inclusive cuando se intentó parar el señor, porque en la informe de pericia de la escena del crimen hay manchas de sangre y hay pisadas. Cuando él se quiso levantar, lo siguieron golpeando hasta dejar agonizando a los señores. Y es por eso que los imputados, según el acta de visualización, los dos salen simultáneamente, dejando agonizando al señor. Esa es la imputación que esta Fiscalía Superior establece en base a los datos de la pericia criminalística. Doctor, ¿y las agravantes se postulan ambas, crueldad y alevosía? ¿O una? Sí, según lo que detalla el perito psicológico, el perito criminalístico en el literal A, es de que el señor estaba de espalda y no ha tenido momento de repeler la agresión. Entonces, un homicidio es alevoso cuando es un homicidio a traición, ¿no? Hay un ataque por la espalda, según lo señala la dogmática penal, ¿no?, que impide que la víctima pueda defenderse, ¿no? Pueda defenderse, porque si el... La alevosía, la crueldad... Correcto. La crueldad, acá establecer una diferenciación. El abogado habla de ferocidad, no se ha invocado ferocidad. La gran crueldad es por la forma y circunstancia de cómo se produjo. Le produjeron las 15 lesiones, le dieron sufrimiento a la víctima no murió al instante, ¿no? La víctima sufrió, agonizó y posteriormente murió y fue encontrado recién por su progenitora a la 1 de la tarde. Eso, en ese sentido, por eso es que la Fiscalía, al momento de sustentar el primer presupuesto material, el desprecio humano por parte de los imputados, de huir, dejar agonizando, dejándolo sufrir a la víctima, ¿no?, que constituye la gran crueldad, que es distinto a la ferocidad que se refiere a un móvil insuficiente, conforme lo ha señalado la doctrina mayoritaria. Ya no vamos a insistir más, seguramente se reparará en revisar la disposición de formalización, solo dejar constancia, doctor, que estamos variando de versión. Ahora estamos diciendo que los dos fueron y lo mataron, lo victimaron al señor. Hasta hace poco lo que habíamos dicho era que el señor Guevara había prestado asistencia principal para la comisión, pero que era porque no había anoticiado de esto a las autoridades, y segundo, había permitido que finalmente fuera victimado, la víctima fuera el agraviado. Son dos cosas distintas. Doctor, lo último que le pregunté y no me dijo, el informe pericial informa respecto a vasos encontrados en la escena del crimen, que es lo que han dicho los imputados. Sí, le he respondido, doctora, no detalla esa acción. No detalla. Eso es todo, doctora, gracias. Todo por lo mismo. Doctora Erika, ¿alguna pregunta? Una pregunta, doctora. Ok. En ese sentido, este despacho va a suspender la ejecución de esta audiencia para someter el caso a voto, dada la trascendencia de este caso, y la resolución va a ser puesta en conocimiento de los sujetos procesales en las casillas que correspondan. Damos así por concluida la presente sesión, exactamente las 12:31. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bien, buenas tardes, permiso. Hasta luego, magistrado.